Bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos. Recuerda que en la sesión pasada has aprendido a elaborar cuadros de frecuencias y a elaborar gráficos de polígonos e histogramas. Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar esta competencia. Vamos a determinar e interpretar medida de tendencia central, o sea, a que aprendas a determinar la media, mediana y moda. Muy bien, entonces para esto partimos de una situación. Recuerda que todas las actividades que desarrollamos está basada en la plataforma de Aprende en Casa. ¿Ya? Esta es una adecuación para que tú puedas entender y resolver la situación que estoy planteando en el claro. ¿Ok? Muy bien, entonces esta situación que se presenta acá en la siguiente. Dice: Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. Bien, acá se muestra un cuadro con sus intervalos correspondientes y sus frecuencias absolutas. Recuerda que las frecuencias absolutas son la cantidad de datos o de personas que sus edades corresponden dentro de estos intervalos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta situación, como puedes observar, piden determinar e interpretar la media, mediana y moda. Muy bien, vamos a la solución. Entonces, primero tenemos que determinar la media. Bien, para poder determinar la media tenemos que completar dentro del cuadro de frecuencias una columna que es la marca de clase. La marca de clase representado por XY, recuerda, se determina sumando el límite inferior más el límite superior entre 2 de cada intervalo. Entonces, por ejemplo, la primera marca de clase, para el primer intervalo sumamos 14, que es el límite inferior, más el superior, que es 19, entre 2 resulta ser 16.5. Y así sucesivamente tú vas completando la columna de la marca de clase. Recuerda que cuando tú sumes la columna de frecuencia absoluta, que son los datos correspondientes de las edades que corresponden a cada intervalo, al final cuando sumes la columna de la frecuencia absoluta, tiene que resultar el número de datos total. ¿Ok? Muy bien, ahora para determinar la media, ya X raya media, se determina sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre número de datos, n. Entonces, como tú ya completaste la columna de la marca de clase de la frecuencia absoluta, entonces otra columna es el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces completa la columna. Entonces, para poder determinar la media tiene que ser la sumatoria de toda esta columna de FI por XY. ¿Ya? Y eso lo divides entre el número total de datos. Como puedes observar en el cuadro, la suma de FI por XY resulta ser 1477 entre el número total de datos, que es 48. Por lo tanto, la media resulta ser 30.77. ¿Ok? Redondeando es 31. Entonces podemos interpretar la media de la siguiente manera, ¿no? Se puede concluir entonces que la edad promedio aproximada de los danzantes de dicha festividad fue de 31 años. ¿Ok? Eso es lo que me está señalando la media, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda que vamos a determinar la media, mediana y moda. Muy bien, ahora pasamos entonces a determinar la mediana. Aquí te presento la fórmula para determinar la mediana. Entonces, la mediana se determina el límite inferior más el número de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula frecuencia absoluta acumulada, pero, ¿ok?, anterior del intervalo de la clase mediana, sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana, por la amplitud. C representa la amplitud, o también lo puede representar por A mayúscula la amplitud. Bien, entonces vamos a ver más adelante cómo vas a calcular la mediana.
Bien, para eso entonces, en tu cuadro de frecuencias tienes que, ok, trabajar otra columna para que determine la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo determina la frecuencia absoluta acumulada? Simplemente sumando las frecuencias absolutas, empezando por la primera frecuencia, que es 6, y comienzas a sumar, ¿no? 6 más 8 acá obtienes 14, que viene a ser la segunda frecuencia absoluta acumulada, y así sucesivamente. Entonces, logra determinar esta columna, completarla, ¿ok? Entonces, ten en cuenta que para averiguar en qué intervalo se ubica la mediana, ya es importante manejar este dato. Se determina n sobre 2, el número de datos entre 2, que resulta ser 24. Ahí justo va a estar ubicado el intervalo donde se va a ubicar la mediana, ¿ya? 24 datos antes de la mediana o 24 datos después de la mediana, ¿ya? Entonces, esa es una de las formas como encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana, ¿no? Bien, que justo lo observas acá en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces aquí, una vez que has completado la columna de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Logras identificar entonces, ya pudiste observar, ¿ok?, que el intervalo de la mediana, ¿no?, va a estar justo en la frecuencia absoluta, que va a ser mayor o igual a 24, en la frecuencia absoluta acumulada. Y como puedes observar aquí, en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, acá obtienes ya mayor o igual que 24, el dato 28, en la frecuencia absoluta acumulada, el valor de 28. Y justo ese valor se ubica en el intervalo de 29 a 34. Significa que en este intervalo va a estar ubicado entonces, ok, el intervalo de la mediana, ¿ya? Y eso te permite determinar la media. Con la fórmula que hemos mostrado anteriormente vas a calcular la media. Entonces ahora pasamos a determinar la media. Entonces, una vez que has identificado el intervalo de la mediana, ¿sí? El intervalo de la mediana, perdón, estamos calculando la mediana, entonces ya logra reemplazar. Como identificaste el intervalo de la mediana, en dicho intervalo observas que el límite inferior es 29, y aquí reemplazas n sobre 2, n número de datos entre 2, y f su i mayúscula menos 1 significa que la frecuencia absoluta acumulada al intervalo anterior de la mediana. El intervalo anterior de la mediana es acá, 24, 29 en la anterior, y aquí la frecuencia absoluta acumulada resulta ser 22, como puedes observar, ahí se reemplaza. Y sobre la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo de la mediana, que es 6, como puedes observar el FI, y multiplicado por la amplitud. La amplitud de cada intervalo puedes observar que va de 5 en 5, entonces la amplitud es 5, entonces por 5. Y hacer el cálculo correspondiente resulta ser 30.66. Redondeado es 30.7. Ese sería el valor de la mediana. Entonces, lo puedes interpretar dicho valor de la mediana, ¿no? Quiere decir que el 50% de los datos son mayores o iguales a 37 años, o también el 50% de los datos son menores o iguales a 30.7 años. Bien, ya hemos calculado la media, la mediana, y finalmente vamos a determinar la moda. Para determinar la moda, entonces ten en cuenta la fórmula siguiente. Moda es igual al límite inferior más. Este símbolo de un triángulo significa variación, ¿no? Variación 1 sobre la suma de variación 1 más la variación 2 multiplicado por la amplitud. Entonces, este triángulo 1 variación significa que vas a restar, vas a diferenciar la frecuencia absoluta, ¿ok? Donde está ubicado el intervalo de la moda, menos la frecuencia absoluta anterior de dicho intervalo de la moda, donde se ubica la moda. Y triángulo 2 o variación 2 es la diferencia de la frecuencia absoluta modal, donde se ubica el intervalo de la moda, menos la frecuencia absoluta modal, pero ya después del intervalo modal. Después del intervalo se encuentra la moda. Y acá la diferencia entre el intervalo anterior, ¿ok?,
al intervalo modal, y cuando es más 1 es al intervalo posterior. Entonces ten en cuenta la fórmula para poder determinar la moda. Bueno, esto entonces lo observas acá. Como ya tienes completo tu cuadro de frecuencias, entonces el intervalo modal es aquel intervalo donde se ubica la mayor frecuencia, o sea, la mayor cantidad de datos. Ese es el intervalo modal. Entonces, como puedes observar, aquí la mayor frecuencia absoluta es 9. ¿Ya? Significa que la mayor cantidad de datos se encuentra en este intervalo. Este intervalo corresponde al intervalo modal. Y bien, y eso me permite entonces poder determinar, la moda. Entonces, el delta 1, como puedes observar en el cuadro anterior, ¿ya? La frecuencia absoluta modal es 9. Y la frecuencia anterior a la frecuencia modal es 6 y la posterior es 7. Entonces, cuando tú haces la diferencia, ¿no? Aplica para calcular el triángulo 1 o variación 1, es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Como pudiste observar en el cuadro es 6. La anterior a la frecuencia modal y la posterior es 7. Y cuando determinas el delta 2 o variación 2 es menos a la frecuencia posterior. En el cuadro puedes observar que la posterior es 7. Muy bien, y logra determinar, el delta 2, o sea, la variación 2. Entonces, el límite inferior en dicho intervalo modal lo observas que es 34. ¿Ya? Y con eso ya te permite determinar la moda. Y como ya tú pudiste identificar que la amplitud es 5 de cada intervalo, entonces reemplazas en la fórmula aquí, como ya calculaste, el límite inferior de dicho intervalo, como hemos mostrado, del intervalo modal es 34. Reemplazas acá el delta 1, ya lo he determinado que es 3, sobre la suma de delta 1 más delta 2, que es 3 delta 1, delta 2, 2, y multiplicas por la amplitud, que has identificado que la amplitud de cada intervalo es 5. Luego entonces ya logras determinar el valor de la moda, que es igual a 37. ¿Ok? Entonces, le puedes interpretar, significa que el valor de la moda es 37, es decir, el grupo más grande de danzantes de dicha festividad, su edad fue de 37 años. Muy bien, jóvenes, te invito también a que leas dicho material, dichas diapositivas, para que puedas resolver con éxito tu actividad que he propuesto. Gracias.